Mi hermano volvió de entre los muertos y arruinó la farsa perfecta de mi familia. Ellos fingieron su muerte para quedarse con su herencia, y ahora soy la única que decide si los delato o los dejo vivir con el miedo de que algún día lo haré. Nunca pensé que algo tan surrealista como esto podría pasarle a alguien como yo. Quiero decir, te he leído historias locas en Reddit, pero siempre desde la distancia cómoda de él. Esto nunca me pasaría a mí. Hasta que regresó Daniel. Mi hermano mayor. El que supuestamente estaba muerto. Y no murió en un accidente trágico o perdimos contacto con él hace años y recién descubrimos lo que pasó. No. Hubo un funeral. Un ataúd. Llantos. Un certificado de defunción con su nombre. Una urna, vacía, supongo. Y ahora está aquí. Vivo. Caminando. Respirando. Sonriendo como si el tiempo no se hubiera detenido. Como si no nos hubiéramos arrodillado ante un altar para llorarlo. Pero empecemos por el principio. Yo tenía 17 cuando Daniel murió. Él tenía 27. Lo último que supe fue que estaba en algún lugar de Sudamérica, después de una crisis bastante fea que lo alejó de todos nosotros. Siempre fue el que no encajaba. Demasiado brillante para el molde familiar, demasiado sincero, demasiado intenso. A veces parecía que le hervía la sangre por dentro. Era brillante, pero inestable. Cuando el abuelo murió y lo desheredó tras una pelea brutal, Daniel desapareció como si se lo hubiera tragado la tierra. Literalmente. Unos meses después llegó la noticia, desaparecido. Y poco después, fallecido. Nadie me dejó ver el cuerpo. Estaba irreconocible, dijeron. Fue una tragedia, dijeron. Lo mejor es recordarlo como era. Yo lloré. Mucho. No solo por la pérdida, sino por la forma en que sucedió. Rápido. Frío. Como si no pudiéramos hacer preguntas. Mi madre se apagó lentamente después de eso. Murió un año más tarde de un derrame cerebral. Yo juro que fue de tristeza. Nunca creyó del todo que Daniel se hubiera ido. Decía que lo sentía cerca, que escuchaba su voz en sueños. A veces me hablaba como si él aún estuviera vivo. Mi padre y mis hermanos, tengo 3 medios hermanos por parte de padre, siguieron adelante. Se mudaron a casas más grandes, montaron negocios. La herencia del abuelo, que originalmente iba a ser dividida en partes iguales entre todos, acabó repartiéndose entre los que estaban presentes. Es decir, todos menos Daniel. Y ahora tiene la osadía de reaparecer 5 años después. En la puerta de mi trabajo, con una chaqueta vieja y una mirada tranquila que me desarmó por completo. Hola, Sophie, dijo, como si no hubiera pasado un día. Se me cayó la taza de café. Literalmente. Lo miré, lo toqué, lo abracé, lo golpeé en el pecho, le grité. No sabía qué sentir. Pero lo peor vino después. Nos sentamos en un café y me dijo que sabía lo que habían hecho. Que había visto todo desde lejos. Que había esperado. Que no quería venganza. Que solo quería silencio. Un silencio a cambio de nada, pero que sabía que no todos estarían dispuestos a pagarlo. Y ahí es donde todo se torció. Porque yo, que pensaba que mi familia era rota pero no malvada, me enteré de la verdad. De que cuando Daniel desapareció, mis hermanos no buscaron. No preguntaron. Aprovecharon. Uno falsificó el certificado. Otro movió los papeles del testamento. Mi padre permitió. Y yo fui la idiota útil. La que lloró de verdad. La que creyó. Ahora estoy aquí, mirando a mis hermanos durante una cena familiar donde nadie menciona su regreso. Donde todos hacen como si Daniel fuera una especie de primo lejano que volvió de un retiro espiritual. Donde él, tranquilamente, se sienta, sonríe y observa. Y yo, la menor, la ingenua, la que aún tiene alma, me pregunto. ¿Debo callar o decir la verdad y verlos arder? Después de esa primera charla con Daniel, no dormí en 2 días. No por miedo. Por rabia.
Porque todo lo que creí que había entendido sobre mi familia, el dolor, la pérdida, el duelo, era falso. Y peor aún, yo no era solo víctima del engaño, era cómplice pasiva. Me senté frente a la caja donde guardaba las fotos del funeral. Las cartas. Los pésames. Leí los mensajes que me mandaron mis hermanos aquel día, palabras empapadas de una tristeza tan convincente que dolía. Y aún así, ahora me pregunto, ¿cuántas de esas lágrimas fueron de alivio? Daniel no me dijo cómo sobrevivió ni dónde estuvo todos estos años. Solo que se alejó por necesidad y que cuando intentó volver, descubrió que ya no existía. Legalmente, al menos. Estaba muerto en los papeles, dijo. Y todos parecían muy cómodos con eso. A la semana siguiente, me invitó a cenar con él en su pequeño departamento alquilado. Nada lujoso, pero cálido. Comimos pasta, hablamos de cosas tontas, como si fuéramos niños otra vez. Y entonces me soltó la bomba. Voy a dejar que ellos sigan con su vida. Pero quiero que tú lo sepas todo. Y que tú decidas qué hacer con eso. Me entregó una carpeta con copias de documentos, certificados falsificados, movimientos de cuentas, registros notariales. Todo. Mi padre firmó la declaración de defunción. Uno de mis hermanos usó una empresa fachada para cobrar su parte de la herencia. El tercero vendió tierras que nunca debieron tocarse. Todos ganaron. Todos prosperaron. Excepto mamá. Y Daniel. Y yo. Esa noche me encerré en el baño y vomité. No por el espagueti. ¿Por la verdad? ¿Qué clase de monstruo hace algo así a su propio hermano? ¿Qué clase de familia elige el dinero antes que la sangre? Y, más importante aún, ¿por qué Daniel no quiere justicia? ¿Por qué no los denuncias? Le pregunté por teléfono al día siguiente. Su silencio me perforó. Porque quiero que vivan sabiendo que sé. Que tú sabes. Que en cualquier momento todo puede derrumbarse. No necesitan una sentencia. Se van a pudrir con el peso de su propia culpa. Cruel. Calculado. Perfectamente lógico. Pero algo en mí no puede. Desde esa noche, cada vez que me siento en la mesa con ellos, los escucho hablar de sus vidas perfectas, de sus hijos, de sus negocios, de sus vacaciones, y solo puedo pensar, ¿cómo pueden mirar a los ojos a alguien que enterraron vivo? Y entonces me pregunto, ¿soy como ellos por seguir callando? Mi oportunidad de decir algo llegó antes de lo que pensaba. Fue en la fiesta de cumpleaños de mi padre. Cumplía 65 y decidió celebrarlo con una cena elegante en un salón de eventos. Mesas largas, luces cálidas, discursos largos y un ambiente de esos que huelen a hipocresía pulida. Daniel fue invitado. Por mí. Dije que era un amigo. Nadie lo reconoció al principio. Había perdido peso, tenía el cabello corto, una barba discreta, ropa simple. Pero los ojos, esos ojos eran inconfundibles. Se mantuvo en silencio toda la noche. Observaba. Sonreía. Escuchaba atentamente a cada hermano hablar de sus logros, de cómo levantaron todo desde cero, tras la tragedia de perder un hermano y luego a mamá. Yo lo miraba. Él me miraba. Nadie más notó nada. Hasta que uno de mis hermanos, Samuel, se puso de pie para brindar. Papá, gracias por enseñarnos que la familia está por encima de todo, dijo, con esa voz melosa que usa cuando quiere parecer humano. Por enseñarnos a honrar a los que ya no están, como mamá y Daniel. Levantaron las copas. Un brindis por los muertos. Y ahí sentí que algo dentro de mí se rompía. Me levanté también. Con la copa en la mano. El corazón como tambor en la garganta. A los muertos, dije, levantando la copa. Y a los que fingimos que están muertos para poder dormir tranquilos. Silencio. Se me heló la espalda. Samuel me miró raro. Mi padre entrecerró los ojos. Uno de mis otros hermanos frunció el ceño. Y Daniel simplemente sonrió. Pequeño. Casi imperceptible. Pero con una intensidad que me quemó por dentro.
No dije más. Me senté. Tragué el vino. Y mi corazón, con él. Después de eso, nadie me habló por el resto de la noche. Literalmente. Como si me hubieran apagado. Esa noche, al llegar a casa, tenía un mensaje de texto de Daniel. Ahora sabes cómo se siente vivir sabiendo la verdad entre fantasmas. No dormí. Y aquí estoy ahora. Con esta carpeta en mis manos, llena de pruebas. Con el silencio como castigo. Con la verdad clavada en la lengua. Podría hundirlos. Podría acabar con todo. Pero si lo hago, destruyo lo que queda de mamá. Lo poco bueno que ella creía que éramos. Y entonces me enfrento a la pregunta que me está desvelando desde hace días. ¿Soy la última persona buena en esta familia o solo soy la siguiente en corromperse? Después de esa noche, la casa se volvió una especie de teatro mal montado. Mis hermanos actuaban como si nada hubiera pasado. Como si yo no hubiera dicho lo que dije. Como si Daniel no existiera. Samuel me mandó un mensaje 2 días después. Solo decía, ¿qué quisiste decir con eso del brindis? ¿Estás bien? No respondí. Porque no era una pregunta real. Era una advertencia disfrazada de preocupación. Como esas sonrisas que te enseñan los tiburones antes de arrancarte medio brazo. Mientras tanto, Daniel y yo seguíamos hablando. Cada encuentro era más denso que el anterior. Me contaba cosas que no debía saber. Detalles. Fechas. Nombres. Hasta el nombre del notario que firmó el documento de defunción. Uno que, por cierto, fue suspendido meses después por irregularidades. Pero lo que me mató fue otra cosa. Daniel no quería recuperar su herencia. No quería disculpas. No quería destruirlos. Quería que yo decidiera qué hacer con todo. Y ahí fue cuando entendí, esto era su forma de castigo. No hacia ellos. Hacia mí. Porque al transferirme el peso de la verdad, me volvía parte del juego. Ellos ya están muertos, me dijo una tarde mientras tomábamos café en su departamento. Solo que todavía caminan. La siguiente semana, mi madrastra, la segunda esposa de papá, empezó a comportarse extraño conmigo. No de forma directa, claro. Ella es más sutil. Pequeñas frases soltadas por accidente. Como cuando dijo en una reunión familiar que ciertas personas tienen problemas con la realidad y confunden recuerdos con delirios. Me lo dijo mirándome a los ojos. Luego vino la lluvia de rumores. Mis primas me preguntaban si era cierto que estaba teniendo episodios de paranoia o relaciones inapropiadas con un hombre mayor. Literalmente, cosas inventadas de la nada. Ahí entendí. Mi madrastra sabía. Tal vez no todo, pero lo suficiente. Y estaba empezando su propia guerra preventiva. Intentando hacerme ver como una inestable. Como una amenaza. Como alguien que podría estallar en cualquier momento y no debería ser escuchada cuando lo haga. Esa noche me llamó Daniel. Solo dijo 2 palabras. Ya empezó. Empezó con cuchicheos. Luego, con ausencias. Tías que ya no me escribían. Mi padre que canceló una comida sin explicación. La mirada de mis hermanos, ahora siempre fugaz, como si sostener mi mirada pudiera convocar algo que no querían enfrentar. Pero lo peor fue la cena. Una reunión familiar. De esas que parecen inofensivas, asado, vino, risas forzadas. Y mi madrastra, con ese aire de reina del drama, aprovechó el silencio de la sobremesa para compartir su preocupación. Creo que tenemos que hablar de Sofía, dijo, mirando a todos menos a mí. He notado ciertos comportamientos inestables. Y si realmente está viendo a ese hombre mayor que no quiere presentar, creo que debemos intervenir como familia. No dije nada. No me moví. Mi padre frunció el ceño. Samuel cruzó los brazos. El menor, Tomás, bajó la mirada. ¿De qué hombre estás hablando?, preguntó mi padre. Ella sonrió. Uno que Sofía visita con frecuencia. Un tal Daniel.
Boom. Yo respiré hondo. Muy hondo. El aire me ardía en la garganta. ¿Y qué tiene de malo eso? Solté finalmente, saboreando cada palabra. Daniel es parte de esta familia. Aunque ustedes lo hayan enterrado vivo. Silencio. Pero no como antes. Esta vez fue eléctrico. Esta vez dolía. Mi padre se puso de pie lentamente. Su cara no era enojo. Era miedo. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que Daniel está vivo. Que no murió. Que ustedes lo sabían. O al menos, permitieron que se muriera en los papeles porque les convenía. Mi madrastra sonrió. Una sonrisa chueca. No de burla. De estrategia. Nadie va a creer eso, cariño, dijo suavemente. Tienes un historial emocional inestable. Y nadie ha visto a ese hombre más que tú. Ahí lo supe. Esto no era una guerra. Era una ejecución social. Y yo era el objetivo. Pero antes de que pudiera abrir la boca otra vez, alguien golpeó la puerta del comedor. Daniel. Traje gris. Sobrio. En silencio. Lo miraron como si fuera un fantasma. Porque lo era. Mi padre cayó en la silla como si le hubieran quitado el alma. Hola, papá, dijo Daniel. ¿Puedo pasar? Nadie respondió. Y en ese segundo, el mundo se rompió. Daniel entró como si la casa todavía fuera suya. Y por un segundo, parecía que sí lo era. Nadie se movía. Ni siquiera respiraban. Ni mi padre, ni mis hermanos, ni esa serpiente que tengo por madrastra. Solo yo. De pie. Viendo cómo las mentiras se marchitaban en tiempo real. No vengo a pelear, dijo Daniel. Vengo a decirles que no me importa lo que hicieron. Pero me importa lo que hagan ahora. Mi padre se levantó, lento. Caminó hacia él con pasos de años encima. Se detuvo a medio metro. Daniel, nosotros, pensamos que estabas perdido. Que no volverías. ¿Y por eso me enterraron? ¿Por eso firmaste un acta falsa? ¿Por eso vendiste lo que me correspondía como si yo no existiera? Mi padre no respondió. Samuel se puso de pie, furioso. Nos estabas arrastrando a todos. Estabas descontrolado, Daniel. Mamá estaba destrozada. Teníamos deudas. ¿Y tú te largaste? Daniel lo miró con una calma que dolía. Y ustedes decidieron resolverlo convirtiéndome en un muerto rentable. La tensión se podía cortar con cuchillo. Pero fue mi madrastra quien lo quebró todo. Esto es un delirio. Gritó. Este hombre podría ser cualquiera. Una obsesión de Sofía. Una broma enfermiza. ¿En serio? Dije. ¿Después de que tú empezaste a correr rumores sobre mí para desacreditarme? Me giré hacia todos. ¿Alguno de ustedes se preguntó por qué ella tenía tanto interés en silenciarme? Porque ella fue la primera en saber que Daniel estaba vivo. Y nunca dijo nada. ¿Por qué? La respuesta llegó con una confesión inesperada. Daniel, con voz baja, dejó caer la última piedra. Porque ella también cobró parte de la herencia. A través de una cuenta a nombre de un familiar difunto. Y yo tengo los registros. Mi madrastra palideció. Y ahí lo vi todo claro. No era solo codicia. Era miedo. Miedo a que las máscaras cayeran. A que Daniel no necesitara justicia. Porque su existencia sola ya era castigo suficiente. Daniel suspiró. No voy a denunciarlos. No aún. Pero quiero que entiendan algo, no estoy aquí para vengarme. Estoy aquí para mirarles a la cara. Cada vez que los vea. En cada reunión. En cada foto familiar. En cada bendita Navidad. Y luego, sin más, se giró hacia mí. La próxima decisión es tuya, Sofía. Y se fue. Así. Como si acabara de tirar una bomba de humo emocional y desaparecer entre las ruinas.
Todos se quedaron en silencio. Yo tomé mi bolso, me paré, y antes de salir, dejé una pregunta colgando en el aire. ¿Quién más está dispuesto a vivir fingiendo que esto nunca pasó? Nadie respondió. Los días después de aquella noche fueron extraños. Como caminar dentro de una casa que se incendió, pero nadie quiere admitir que huele a humo. Mi familia volvió a su rutina como si Daniel jamás hubiese cruzado esa puerta. Como si no lo hubieran visto de pie, con sus ojos cargados de años y rabia contenida. Como si yo no hubiera dicho lo que dije. Silencio absoluto. En el chat familiar, ni una palabra. En redes sociales, todo seguía, las fotos de los nietos, los brunches de domingo, los logros familiares. Todo. Menos Daniel. Menos yo. Y eso fue lo más aterrador. La facilidad con la que pueden enterrar una verdad cuando no les conviene. Daniel y yo seguimos viéndonos, pero las conversaciones ya no eran sobre el pasado. Eran sobre qué sigue. Me preguntó qué planeaba hacer con todo. Con la carpeta. Con los registros. Con la historia que ahora era más mía que suya. Yo no tenía respuestas. Solo más preguntas. ¿Cómo vives sabiendo que tu familia está construida sobre mentiras? ¿Sobre un crimen disfrazado de tragedia? ¿Cómo miras a la cara a la gente que te abrazó mientras sabían que estaban celebrando una farsa? Lo intenté. Una vez más. Llamé a mi padre. Le pedí hablar. Me citó en su oficina, como si esto fuera una reunión de trabajo. Se sentó frente a mí, serio. Cansado. Como si la verdad le estuviera drenando lentamente el alma. ¿Por qué, papá? Le pregunté, simplemente. ¿Por qué lo dejaste pasar? Su voz fue casi un susurro. Porque pensé que era lo mejor. Para todos. Para mamá, para ustedes. ¿Y para Daniel? Se quedó en silencio. Y su silencio fue su confesión. Te amo, hija, dijo finalmente. Pero no quiero que arrastres a todos por algo que ya no se puede cambiar. Eso fue todo. La frase que rompió lo poco que quedaba de mí en esa oficina. Ya no estaban negando la verdad. Ahora me pedían que la enterrara de nuevo. Esa noche, abrí la carpeta por última vez. La extendí sobre la mesa como si fuera un tablero de guerra. Certificados falsificados. Transferencias. Firmas. Nombres. El mapa completo de una traición estructurada, cuidadosamente diseñada para borrar a alguien del mundo sin necesidad de asesinarlo. Y yo tenía el poder de destruirlo todo. Podía mandarlo a la prensa. Tenía contactos. Podía ir al juzgado, poner en marcha una demanda. Podía arrastrarlos a todos a una caída pública de la que no se recuperarían. Pero también sabía que si hacía eso, yo no saldría ilesa. No solo me convertiría en enemiga pública de mi propia sangre. Me convertiría en algo que ya no reconocería en el espejo. Daniel vino a casa. Le ofrecí una copa de vino. No hablamos mucho. Solo nos sentamos juntos en el sofá, como cuando éramos niños, viendo películas sin prestarles atención. Él me miró. Con esa mezcla de orgullo y pena. No tienes que hacer nada, Sofía, dijo. Lo que hiciste ya fue suficiente. Yo no dije nada. Porque lo que más me dolía no era lo que hicieron. Era lo fácil que fue para ellos hacerlo. Y lo rápido que habrían hecho lo mismo conmigo si hubiera sido útil. Pasaron semanas. Un día recibí una invitación para una reunión familiar. Una de esas grandes. Con primos, tíos, sobras de cariño y postres reciclados de otros eventos. La miré durante un largo rato. Y algo en mí se quebró, pero no de tristeza. De claridad. Imprimí varias copias de los documentos más comprometedores. Las metí en sobres. A mano, escribí encima, para leer después del postre. Y los llevé conmigo. Pero no los entregué. Porque en esa cena vi algo que no había visto antes, miedo. No en mí. En ellos. Samuel se rascaba el cuello como si la camisa le apretara demasiado.
Tomás apenas comía. Mi padre no podía sostener el tenedor sin temblar. Y mi madrastra, bueno, ella sonreía. Pero sus ojos no sonreían. Ellos ya sabían que yo podía. Que yo sabía. Y que, en cualquier momento, podía elegir. Me fui antes del brindis. Dejé los sobres en la mesa. Pero vacíos. Solo con una nota adentro. El castigo no es el escándalo. Es saber que alguien puede destruirte y decide no hacerlo. Hoy. La última vez que vi a Daniel fue hace un mes. Nos sentamos en un parque cerca de su apartamento. Hacía frío, pero ninguno lo mencionó. Él traía una bufanda que mamá le tejió hace años. Nunca supe que la conservaba. ¿Y ahora? Le pregunté. Me miró, esa mirada suya que siempre parecía ver más allá del momento presente. Ahora los dejamos vivir con lo que hicieron. No necesitan escándalos. Necesitan espejos. Yo asentí. No porque estuviera completamente de acuerdo, sino porque entendí. A veces, la justicia no llega con castigo. Llega con consciencia. Con noches sin sueño. Con la certeza de que la próxima generación sabrá que algo huele mal, aunque nadie se atreva a decirlo. Poco después, Daniel volvió a irse. No a desaparecer, no esta vez. Solo, a continuar. Cambió de ciudad, consiguió un trabajo, una vida tranquila. Me escribe a veces, me manda fotos de cosas absurdas, una piedra con forma de corazón, un perro con cara de viejo. Pequeños recordatorios de que sigue aquí. De que sigue vivo. Yo, en cambio, sigo aquí. En la misma ciudad. En la misma familia. Rodeada de la misma gente que decidió que la muerte era más útil que la verdad. A veces me detengo frente al buzón, esperando una carta anónima. Una amenaza. Una disculpa. Nunca llega nada. Mi padre envejece en silencio. Samuel se aleja de todos. Tomás empezó a ir a terapia, o eso me contó una prima. Mi madrastra sigue organizando cenas, sonriendo como si la familia no tuviera huesos escondidos en las paredes. Y yo. Yo respiro. A veces pienso en contarle todo a mis sobrinos. En dejar una carta sellada para cuando tengan edad de entender. No sé si lo haré. Tal vez no. Porque a veces, la única victoria real no es exponer la herida. Es saber que sanaste sin convertirte en lo que te rompió. Y esa es la verdad que ellos nunca podrán borrar.